Y eso es, bueno, y en primer lugar, bueno, pues daros la bienvenida a todo el mundo, espero que estéis todos bien, vais a permitir que os tutee aquí desde la lejanía, ¿no? Y bueno, en primer lugar presentarme, mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR y del grupo Integra y voy a ser quien, bueno, pues esté durante esta hora explicándoos y contándoos un poco la versatilidad, las características de una herramienta como Microsoft SharePoint para poder crear pues, intranets, entornos colaborativos de una forma muy sencilla bueno, y además integrándolo con otras herramientas que creo que son también muy interesantes y que me gustaría que conocierais. Bueno, pues en segundo lugar, como os decía, el webinar lo estamos grabando, con lo cual si tenéis algún tipo de, bueno, pues de problema pues con la audición, con la visualización, os tenéis que ausentar dentro de un tiempo, no os preocupéis, os enviaremos tanto la presentación como la grabación del mismo. Con lo cual, pues en ese aspecto no os preocupéis porque podréis continuarlo en caso de que tengáis algún tipo de problema. Asimismo, dejaremos activo ya la zona de chat por si también os surge algún problema y nos lo queréis indicar allí, intentaríamos resolverlo. Y también, como siempre hacemos, bueno, pues activamos la zona de preguntas para que, bueno, pues ya que estamos mucha gente en el webinar, no podemos abrir el micro, pero sí que os planteamos y os animamos a que si durante el transcurso de la sesión pues os surge alguna duda o alguna pregunta, pues que nos lo indiquéis allí. Yo intentaremos pues acabar 5 minutillos antes y ver si podemos, 5 o 10 minutos, y veremos, bueno, pues si podemos contestar alguna de las preguntas que hay. Y, bueno, si no, pues como quedarán allí marcadas, no os preocupéis porque un poco el compromiso es que os las podamos contestar. También tenéis aquí mis datos de contacto. Entonces, si la pregunta se os ocurre después del webinar, pues también os animo a que me contactéis o incluso si, bueno, pues si queréis que profundicemos con lo que hemos estado viendo, pues lo mismo, tenéis aquí los datos de contacto, ¿de acuerdo? Así que, bueno, hecho estas presentaciones, vamos a pasar a lo que es el webinar. Aquí simplemente, bueno, por si no nos conocéis, nada, os dejo un par de slides que como está en la presentación, pues la podéis ver con un poquito más de calma de quiénes somos, por si no os conocíais. Al final somos una consultora, es el Grupo Integra. Al final tenemos dos grandes líneas, consultoría tecnológica y estrategia. Aquí tenéis un poco, pues bueno, una serie de datos principales, pues estamos más de 600 personas, llevamos más de 30 años en el mercado dando servicio, tenemos, pues eso, sedes en Zaragoza, Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante, etcétera, etcétera. Y aquí podéis ver un poquito, pues las distintas líneas o áreas de servicio donde, bueno, pues damos o abarcamos un poco, pues los servicios que ofertamos a nuestros clientes para dar respuesta pues, a las necesidades que nos planteáis, ¿no? Y pues tanto en la línea de estrategia, de talento, de tecnología, que es donde estamos en este caso, donde se enmarca, ¿no? Pues el departamento de desarrollo, que es donde, bueno, pues yo estoy más como persona comercial y que es donde tenemos el equipo técnico responsable de todos los proyectos, pues tanto de SharePoint como de la suite de Power Platform, que veréis que también es otro complemento a SharePoint que también veremos en la demo, ¿de acuerdo? Así como, bueno, pues otras líneas como puede ser temas de marketing digital, evidentemente toda nuestra expertise en IoT o en data, inteligencia artificial y también una serie de herramientas de soluciones de negocio, ¿no? Y abajo tenéis pues un poco los distintos partners con los que estamos trabajando. En este caso, como podéis imaginaros, en este caso nos vamos a basar en el nivel de partner que tenemos con Microsoft y sobre todo en todo lo que es la parte de Office 365 y de SharePoint y de Power Platform, ¿de acuerdo? Lo dicho, tenéis ahí la presentación y tenéis en nuestra web por si queréis profundizar mucho más. Aquí tampoco es para haceros una presentación comercial de quiénes somos, sino que lo que queremos es explicaros la potencia de SharePoint como plataforma. Si no lo conocíais, bueno, al final es una plataforma que ya tiene muchos años. De hecho, está ya desde la primera versión que nace en el 2003, luego 2007, 2010, bueno, ha ido evolucionando y ahora está incluida como una de las herramientas desde hace ya varios años dentro de la suite de Office 365. Es decir, que cualquier empresa, cualquier empresa que tenga Office 365 como plataforma, bueno, pues dispone de la posibilidad de desplegar
bueno, pues un entorno de SharePoint para dar respuesta a, bueno, pues lo que ponemos aquí, ¿no? Al final, poder tener un sitio de gestión documental, poder crear una intranet colaborativa, poder crear, pues, tanto sitios de grupo integrado con Teams. De hecho, pues, no sé si lo sabías, pero bueno, cada vez que se crea un Teams, la documentación que se puede generar dentro del Teams realmente por debajo se incluye en una biblioteca de SharePoint y también es la herramienta perfecta para, bueno, pues para poder crear esos sitios de comunicación, esa intranet, esa extranet, ¿no? Con una serie de bueno, pues de funcionalidades muy interesantes en las que hoy pues también os vamos a contar, ¿no? El objetivo de hoy es, bueno, pues ahora estar como una media horita explicándoos las características principales de SharePoint y además cómo se integra con herramientas como es Power Platform y luego haremos también una pequeña demo de otra media horita en la que os explicaremos, os mostraremos un ejemplo de una pequeña intranet hecha muy sencilla, pero que para que veáis un poco pues la potencialidad y cómo se puede empezar a construir una intranet, un sitio colaborativo, una extranet, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como os decía, al final nuestro objetivo de hoy es contaros las bondades de SharePoint, que es una plataforma que está muy orientada a eso, a poder definir un sitio de comunicación, un sitio colaborativo, en el que vamos a poder ir de alguna forma componiendo una estructura dentro de una web, incluyendo pues distintos objetos visuales en las que podamos añadir pues noticias, contenidos personalizables, calendarios, evidentemente todo lo que es la parte de gestión documental con bibliotecas, etcétera, etcétera. Y vamos a poderlo combinar todo para, bueno, pues para crear la estructura que mejor encaje a las necesidades de nuestra organización. Hay pues varios sitios por departamento o por delegación, etcétera, etcétera, ¿no? Y como veréis está muy orientado para poder trabajar en equipo, es decir, para poder compartir documentación siempre en un entorno web para que podamos conectarnos desde cualquier sitio. Yo, de hecho, ahora, pues bueno, yo estoy ahora, físicamente estoy vamos a decir, en mi casa, estoy teletrabajando, pero me voy a poder conectar mediante la wifi de mi casa a la demo o incluso, pues en este caso también os enseñaré un poquito de nuestra intranet. Evidentemente vamos a poder trabajar de una forma mucho más operativa, buscando dentro de documentos, creando vistas, organizando la información, incluso de alguna forma, creando flujos de trabajo para poder modelizar pues, flujos de negocio. Oye, pues cada vez que se toque un documento vamos a hacer un flujo de aprobación pues para que la persona responsable pues le llegue un aviso de que tiene que aprobar ese documento y bueno, pues lo apruebe, ¿no? Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues poder ir enriqueciendo esa gestión documental y ese trabajo colaborativo que soluciona SharePoint. A nivel de arquitectura, muy brevemente, tampoco quiero aquí entrar en temas muy técnicos, simplemente, bueno, pues que por si no lo conocíais, SharePoint es una plataforma bueno, pues que como os decía, nos va a permitir desplegar dentro principalmente en un entorno como Office 365, una serie de sitios SharePoint en el que vamos a ir creando páginas y hacer vamos a decir, un árbol de directorios en el que incluir allí pues las distintas bibliotecas o listas que queramos incluir. Todo eso, evidentemente, por un planteamiento de seguridad a todos los niveles y además vamos a poder incluir, bueno, código para hacer cierta programación utilizando pues, temas como Webpack, ¿no? Al final, lo que nos va a permitir es crear una serie de, bueno, pues, incluir componentes, pues, como pueden ser bibliotecas. Pues, si no conocíais, el concepto de biblioteca es el concepto de una carpeta de un servidor de ficheros. Bueno, pues sería lo homólogo, pero con una serie de datos adicionales que luego seguiré comentando, ¿no? O listas, que sería pues como una tabla, ¿no? de una base de datos. Podemos crear tareas dentro de la gestión documental, podemos crear vínculos para acceder a aplicaciones externas, tablones de anuncios, gestión de contactos, calendarios. Hay una serie de componentes personalizables que vamos a poder ir uniendo o incrustando dentro de la web para dar respuesta a las necesidades que yo necesito, ¿de acuerdo?
cierro un poco la ventana que se oía un avión por aquí. En cuanto a, como os decía, aquí sobre todo lo que en este webinar vamos a focalizarnos es en las ventajas o en las capacidades que tiene SharePoint para crear una intranet, una gestión colaborativa, pero no es menos cierto que la característica principal que soluciona SharePoint es la gestión documental y que evidentemente dentro de una intranet es muy importante que se pueda incluir esa gestión documental, ¿no? Aquí os pongo las principales características que SharePoint permite solucionar con lo que sería esa gestión documental, ¿no? En primer lugar, esa operativa de documentos, ¿no? Que ponemos en la cual vamos a poder gestionar documentos, vamos a poder llevar en esas bibliotecas que os he comentado, ¿no? Que sería de forma similar a una carpeta de un servidor de ficheros, pero aquí con muchas más ventajas, ¿no? Vamos a poder tener un control de versiones con todas las versiones accesibles, pero no dentro de la misma biblioteca. Es decir, lo típico que en una carpeta de ficheros teníamos 17 versiones y las tenemos todas allí y nunca sabes cuál es la buena. No. Aquí vamos a tener el dato único, el documento único, pero sí que a un golpe de clic vamos a poder acceder a todas las versiones de los documentos. Vamos a poder recuperar versiones, vamos a poder compararlas, vamos a poder crear versiones mayores, versiones menores o borradores, vamos a poder compartir esos documentos, etcétera, etcétera. Sobre todo, muy importante, vamos a poder añadir información a los documentos o archivos, ¿no? Además del nombre o el título, como ponemos aquí, ¿no? Vamos a poder ir creando, añadiendo información que nos permita catalogar o mejorar el trabajo con documentos o archivos, ¿no? Pues, y esos metadatos pueden ser todos los metadatos que queramos, no hay un límite, hay creo que es 200 y pico, 300 metadatos por biblioteca para que todos los documentos que estén dentro de esa biblioteca incluyan esos metadatos, ¿de acuerdo? Y pueden ser pues textos, números, fechas, listas que se acceden desde una que se acceden desde una base de datos, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a poder ir añadiendo o enriqueciendo esa información de los documentos, ¿no? Es muy importante todo el tema de seguridad, es decir, vamos a poder acceder a esta intranet o esta gestión documental desde un navegador, desde una tablet, desde un móvil, a través de un entorno web seguro y vamos a poder además añadir esa gestión de seguridad pues mediante roles, grupos de usuarios, etcétera, etcétera, a todos los niveles, es decir, a nivel de sitio, a nivel de biblioteca, incluso a nivel de documento, ¿no? Además, muy importante, podemos incluso no podemos decidir qué personas pues, o grupos de usuarios pues, permiten acceder a una zona de la intranet, ver o tocar un documento, etcétera, etcétera. Pero es que incluso podemos añadir un nivel más de seguridad que puede ser interesante pues, para ciertos documentos clave de la compañía, utilizando herramientas de risk management, en la que podemos configurar, por ejemplo, pues, que un documento pues, no se pueda imprimir o no se pueda meter a un pendrive o no se pueda hacer una captura de pantalla, ¿no? O nos pueda enviar por correo. Entonces, podemos incluso añadir mediante una serie de herramientas incluidas también dentro de Office 365 y de Azure, esa seguridad muy fácilmente dentro del propio SharePoint. Le vamos a poder dar inteligencia de negocio a estos documentos mediante todo lo que sería flujos para poder hacer aprobaciones de documentos, oye, pues en función de una serie de estados, pues ir viendo en qué punto está el documento y que vaya siendo aprobado. Todo eso lo vamos a hacer con Power Automate, que es la herramienta que también os comentaré yo y os presentaré un poquito las principales características, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo también vamos a poder hacer búsquedas ya no solo por cada uno de los metadatos que hay de los documentos, sino que también hasta dentro de los propios documentos, indexando la información que hay y vamos a poder obtener la información de ellos, ¿de acuerdo? Como os decía, eso es la parte más de gestión documental, pero aquí lo que me gustaría ahora es contaros o daros ejemplos o funcionalidades que vamos a poder incluir dentro de ya no solo esa gestión documental, ¿no? Sino dar un paso más y ir creando una posible intranet corporativa. Y os pongo aquí un poco ejemplos, ¿no? de funcionalidades que, bueno, pues también nosotros internamente en nuestros clientes, pues hemos ido incluyendo, ¿no? También un poquito, pues a gusto, ¿no? Como a gusto del consumidor, ¿no? Dependiendo un poco de las necesidades de cada cliente.
Por ejemplo, puede ser muy interesante añadir unas secciones como pueden ser pues, de actualidad, para poder ir publicando ahí noticias relacionadas con la empresa, que además se pueden, de una forma muy fácil, podemos que sean tipo blog, pues con una imagen destacada, con un titular, y luego cuando pinchemos allí vayamos al detalle de la noticia, que pues podemos navegar a un enlace externo, podemos crear también, por ejemplo, pues noticias del sector, que pueden ser otro tipo de noticias más específicas de nuestra empresa, de la misma forma, con esta misma forma de visualización, o por ejemplo un tablón de anuncios, pues con información de anuncios que pueden ser o bien que se publican a nivel, vamos a decir, específico por el Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, o bueno, pues que lo puedan, que todo el mundo pueda hacer sus publicaciones allí si se quiere, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, pues una sección que podamos poner ofertas para empleados, ¿no? Pues para poder, pues con todas estas necesidades bueno, pues de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es muy necesario, bueno, pues posibles descuentos, beneficios que podamos tener, ¿no? Y que ahí, pues que a partir de ahí, pues el trabajador puede decir, ostras, tengo un tanto por ciento de descuento que me dan por ser trabajador de esta empresa en esta empresa o en lo que sea. Ostras, fenomenal, ¿no? O, por ejemplo, bueno, pues formularios para enviar dudas, consultas, pues a recursos humanos o a IT o lo que sea, ¿no? Podemos plantear, por ejemplo, secciones más ya con documentación específica, pues por ejemplo, con información corporativa, ¿no? O manuales de trabajo, oye, pues manual de bienvenida, manuales o políticas de empresa, políticas pues que es interesante que todo el mundo tenga de una forma muy fácil y muy cercana para poder acceder a esa información. Por ejemplo, acceder a colocar en esa intranet accesos a aplicaciones de interés que pueden ser, pues, al final simplemente pues un link, ¿no? Pues yo que sé, al control de partes o yo que sé, al RP o al CRM en fin, puede ser un poco la puerta de enlace a esas aplicaciones externas que de alguna forma pues tengamos ahí centralizado ese acceso. Evidentemente os he hablado de toda la potencia que nos da como gestión documental, con lo cual podemos plantear distintos repositorios de documentos corporativos, pues oye, pues para tener, pues, como decíamos, pues plantillas, presentaciones corporativas, organigramas, manuales de bienvenida y eso, evidentemente, luego podemos añadir pues documentación ya más específica a nivel departamental. Oye, pues la biblioteca de recursos humanos, la biblioteca de calidad, la biblioteca de producción, etcétera, etcétera. Podemos añadir a la intranet cosas pues como, por ejemplo, un directorio pues para que podamos tener pues la información de todas las personas de la compañía, pues oye, pues con nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación, etcétera, etcétera. Podemos ya añadir más funcionalidades, ¿no? Más con más, vamos a decir, con más, que ya necesitan una configuración un poquito más específica y en algún caso incluso integración con herramientas como Power, como la suite de Power Platform. Por ejemplo, temas como solicitudes de viajes o de gastos, pues que la persona pueda subir, por ejemplo, pues mediante una serie de formularios, pues los distintos viajes o tickets o subir una Excel con los tickets y que se lance un circuito de aprobación pues para que el responsable pues tenga que aprobar pues los gastos o los viajes y a partir de ahí pues se pueda hacer el pago o el abono pues de esos viajes al trabajador, por ejemplo. O plantear entornos ya más colaborativos, ¿no? Pues oye, gestión por ejemplo, de eventos para poder crear o apuntarse a esos eventos, temas como tablones de anuncios, reservar de salas, oye, pues, o reservar de salas o de recursos, ¿no? Oye, que pues mediante calendarios específicos para cada recurso, ¿no? Pues una sala, un coche de empresa, un proyector, ¿no? O un elemento que se necesita reservar, pues que sea la intranet el sitio central para poder ver, bueno, pues si tengo una sala de reuniones libre o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, pues he hablado de tareas pendientes o, por ejemplo, ya temas más específicas del portal del empleado. Oye, pues tener allí en una zona privada para cada trabajador, pues ya mis datos personales, la ficha del empleado, vacaciones, permisos, el tema más privados como puede ser las nóminas o certificados pues, o bajas, etcétera, etcétera. Documentación ya más personal que podemos incluso plantear que sea esa intranet el entorno donde cada persona, cada trabajador tenga acceso a esa información, ¿de acuerdo?
Como os decía, aquí un poco lo que se ha intentado es dar esas ventajas, o sea, ya no solo esa gestión documental que nos facilita SharePoint, sino que dar un paso más y explicaros distintas funcionalidades para poder ir creando esa intranet dentro de nuestro entorno de Office 365, ¿no? Aquí un poco os enseño, pues evidentemente, pues todas las herramientas o muchas de las herramientas que incluye Office 365, en el que aquí, como veis, está SharePoint como plataforma, pero es muy interesante que os cuente que tenemos una serie de herramientas también incluidas dentro de la suite que nos van a enriquecer mucho más lo que sería esa intranet o esa extranet colaborativa, ¿no? Que sería todo lo que sería la suite de Power Platform. Por si no lo conocíais, bueno, de hecho, sepáis que estamos haciendo también eventos o webinars más específicos en los que hablamos pues específicamente o de Power BI o de Power Apps, hicimos uno hace un par de semanitas, o de Power Automate, etcétera, etcétera. Al final, estas herramientas, que os las presento aquí muy rápidamente antes de pasar ya a la parte de demo, nos van a permitir o nos van a enriquecer esa intranet añadiendo, pues por ejemplo, todo lo que sería la creación de cuadros de mando que vamos a poder hacer con Power BI. Al final, Power BI es la herramienta líder en el sector de las herramientas de Business Intelligence, que vamos a poder ir creando cuadros de mando, publicarlos en el servicio de Power BI, pero también vamos a poder, de una forma muy sencilla, embeber esos cuadros de mando en una intranet de SharePoint para que dentro de esa intranet podamos ver ese cuadro de mando directamente. Luego en la demo también os explicaré. Power Apps, que al final es la plataforma de desarrollo rápido de aplicaciones para poder ir creando esas pequeñas aplicaciones muy sencillas, ¿no? Que esas setas que digo yo que van saliendo en las compañías, ¿no? Que muchas veces es pues una Excel, un Access, ¿no? Que pues una persona pues que ha hecho un curso, se ha venido arriba y ha empezado a hacer allí un Access que no tiene pues ni control de seguridad ni nada, ¿no? Pues Power Apps lo que nos va a permitir es, mediante unas herramientas de código muy fácil, ir creando esas aplicaciones y luego integrarlas incluso de una forma también muy sencilla dentro de SharePoint. También veremos ejemplos, ¿no? Y luego Power Automate, que nos va a dar toda esa capa de workflow, de automatización, para poder orquestar pues, un proceso de negocio que pueda incluir un SharePoint dentro de ese proceso, ¿no? Pues oye, cuando me llega un correo electrónico con un documento, pues que se dispare ese Power Automate para que extraiga el archivo el archivo del correo, lo inserte en una biblioteca de SharePoint, lance una Power App para que haga no sé qué y además inserte en una tabla de una base de datos no sé qué registro. Todo eso lo vamos a orquestar con Power Automate, ¿de acuerdo? Y bueno, por último también hay una plataforma más orientada a creación de bots o de chatbots que se llama Virtual Agents, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os decía, al final es muy interesante que conozcáis también esta plataforma, no solo SharePoint como plataforma de gestión documental o de intranet, sino que con Power Platform, que al final es lo que os decía, es una plataforma de soluciones low code, lo que nos va a permitir es crear o digitalizar de una forma muy fácil procesos que puedan, que en muchos casos pues son digitalización de documentos, con lo cual SharePoint es la plataforma perfecta para integrarlo con estas herramientas, ¿no? Lo que os decía, al final vamos a poder, en base a los datos que tengamos, pues de distintas bases de datos que tengamos en la compañía o datos externos, podemos analizar esa información con Power BI, podemos crear pequeñas aplicaciones integradas incluso dentro de SharePoint, veremos también un ejemplo, o automatizar esos procesos y todo de una forma retroalimentada, ¿no? Y aquí simplemente os pongo para que veáis pues, pequeños ejemplos también, también integrado todo dentro de SharePoint también, para que veáis un poco la potencialidad de trabajar de una forma coordinada con todas estas herramientas, ¿no? Pues con Power Apps como os decía, vamos a poder hacer pequeñas aplicaciones muy sencillas, aplicaciones más para entornos de movilidad, que vamos a poder integrar en otros entornos como puede ser, por ejemplo, SharePoint. De hecho, veremos ahora en la intranet que os voy a enseñar una Power App que está embebida dentro del propio SharePoint, o lo que serían aplicaciones de modelo para entornos de gestión como puede ser Dynamics 365, ¿no? A eso le vamos a poder añadir esa automatización de procesos mediante Power Automate, ¿no? Para poder automatizar tareas pues, por ejemplo, dentro del propio SharePoint. Oye, pues cuando se actualice una versión de un documento, que lo apruebe una persona. O, bueno, pues, por ejemplo, lanzar un flujo de
de firma electrónica externa, pues con una herramienta como puede ser pues Adobe Sign o DocuSign, Signaturit, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros aquí también estamos trabajando con Hipnosis, que es otra de las plataformas líderes en el mercado, para poder hacer esa firma electrónica y poder integrarlo incluso dentro de SharePoint para poder lanzar flujos de firma, por ejemplo, o procesos de aprobaciones, integración de aplicaciones utilizando Power Automate. Podemos, muy interesante, trabajar con toda la parte de robotización, ¿no? De RPA, para poder, bueno, pues hacer temas de mecanización, temas bueno, pues vamos a decir, de sustituir el trabajo de una persona, ¿no? Pero que lo haga ese robot para que de forma o bien atendida o desatendida, pues podamos, bueno, pues hacer ese proceso de negocio que a lo mejor en algunos casos puede incluir el trabajo directamente dentro de SharePoint, ¿no? De hecho, hemos hecho bastantes webinars en esta línea muy, muy interesantes. Evidentemente, lo que os he comentado de la parte de bots que se pueden incluir dentro de, pues incluso de la propia intranet o de Teams, etcétera, etcétera. Todo lo que os he dicho de SharePoint para la creación de intranets, para la gestión documental, todo lo que es la parte también de extranets, no lo he comentado, pero SharePoint te permite crear usuarios externos que además no computan licencia dentro de lo que es la suite de Office 365, es decir, podemos permitir el acceso a usuarios externos a nuestra compañía a ciertas zonas de nuestra intranet para que esa zona sea la extranet corporativa y simplemente invitándoles, no necesitamos que ellos tengan licencia de Office 365, con lo cual es muy interesante para poder crear ese entorno de extranet, ¿no? Y evidentemente con toda la potencia que nos da Teams, pues incluso también para que sea ese frontend de SharePoint que os decía, ¿no? Pues cada vez que creamos un grupo de Teams, pues tener allí esa biblioteca de SharePoint o crear pues esas pestañas personalizadas que ahora además nos permite hacer, ¿no? Como veis, es todo un ecosistema que está perfectamente integrado para poder, bueno, pues, poder desplegar un entorno colaborativo, una gestión documental, una intranet, una extranet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, un poco basta ya de la demo, ¿no? Y lo que sí, o sea, perdón, de la presentación. Y lo que me gustaría es un poquito presentaros la solución, ¿no? Como os decía, bueno, al final SharePoint es una plataforma abierta, es decir, es una plataforma en la que por defecto pues está, vamos a decir, cuando tú contratas Office 365, lo que te permite es, bueno, pues te aparecen pues una serie de aplicaciones, ¿no? Dentro de las posibilidades o de las licencias que hayas comprado, pues tienes más o menos, ¿no? Pero aquí tienes, pues, SharePoint como plataforma, ¿no? Y lo que te permite es acceder, pues, a las distintas, bueno, pues, de alguna forma, de los sitios que tengas configurados, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí hay un montón, pero lo que os decía, si cuando contratas Office 365 esto está vacío y ya lo que tienes que hacer es empezar a crearte pues un nuevo sitio, etcétera, etcétera. Eso sería un poco lo que os decía, que esto inicialmente lo tenemos vacío y es a partir de ahí cuando ya vamos a poder ir creando pues todos los sitios que queramos, ¿no? Todo lo que os decía, lo que a mí me gustaría es primero explicaros, pues eso, lo que os decía, cómo funciona SharePoint. Estoy en un entorno web en el que estoy accediendo desde mi casa, en este caso, desde la wifi de mi casa y que con mi usuario pues puedo acceder a esta intranet. Hemos montado una pequeña intranet de demo en la que hay pues una serie de zonas, ¿no? Pues la zona más específica de portal del empleado, de recursos humanos, una documentación corporativa, una zona para solicitar o buscar contactos o para pedir recursos, se me ha roto el ratón o necesito un nuevo portátil, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis, esto es una home en la cual, bueno, pues a partir de ahí lo que tengo es pues otras zonas que hemos ido incluyendo o incrustando. Pues esto es una Power App, que luego también veremos otra muy, muy chula dentro del portal. Pues una zona pues para ver los distintos eventos que haya dentro de la compañía, accesos a las distintas redes sociales que hay. Estos serían links a las distintas redes sociales que tenemos en la compañía. Hemos integrado, por ejemplo, pues los distintos tweets o los distintos, bueno, pues eso, publicaciones que hay en este caso, de las redes sociales que tenemos habilitadas o dentro de nuestra red social de Yammer, bueno, pues
publicaciones que vamos teniendo o incluso vídeos dentro de la plataforma de vídeos que tenemos, bueno, pues distintos vídeos para poder acceder a la información que nos pueda interesar. Perdón, un segundo, que viene otro avión y se oía mucho, disculpad. Como os decía, esto es una pequeña home que hemos hecho muy sencillita, ¿no? En la que, bueno, pues primero quería enseñaros más la parte de gestión documental, ¿no? Lo que os decía, aquí es la base de SharePoint, es esa gestión documental en la cual lo que vamos a poder ver es, bueno, pues en este caso esto es una biblioteca que sería el homólogo a una carpeta de un servidor de ficheros, ¿no? En el que lo que tenemos es, bueno, veis aquí 5 documentos en el que tenemos la información del documento y tenemos una serie de metadatos adicionales que serían estas columnas que tenemos aquí. Estos metadatos son los que nos permiten añadir más información. Pues, por ejemplo, en este caso, pues hemos añadido pues, un metadato que es el tipo de documento, otro metadato que es el comentario, otro metadato que es el estado de aprobación. Añadir metadatos, pues es tan sencillo, siempre que tengamos permiso y que nos habiliten el permiso para ello, ¿no? Pues como decir, oye, vamos a crear una nueva columna que es, pues yo qué sé, un número. Y aquí pues vamos a añadir, pues yo qué sé, el importe, ¿no? Me lo invento, ¿no? Y entonces aquí simplemente añadiéndolo, bueno, pues me aparecerá, veis ya, el importe. Podemos decir si la columna, o sea, el metadato, es obligatorio o no, si es un número, si es una lista, si es una, como os decía, ¿no? Hay muchas posibilidades de añadir metadatos. Estos metadatos, como os decía, pueden ser obligatorios o no y podemos ir incluyéndolos también de una forma muy rápida editando esta biblioteca y completándolos. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, al final, la gestión documental, esa potencia que os digo, lo que nos va a permitir es, primero, si tenemos, en este caso son documentos ofimáticos, yo voy a poder trabajar directamente con ellos, modificarlos y trabajar de forma colaborativa con ellos si quisiéramos. Entonces, aquí, por ejemplo, pues yo que sé, tengo un ejemplo de un documento que lo que voy a hacer en primer lugar es o sea, extraerlo de protegerlo para que nadie más pueda tocarlo, ¿no? Esto se hace mediante la extracción de este documento del repositorio. Esta flechita que me aparece aquí lo que significa es que este documento ahora nadie más lo puede tocar salvo yo. Para que, bueno, pues para que ahora yo coja y diga, bueno, pues ahora lo edito, que en este caso lo puedo editar o bien directamente en el entorno de Office, o sea, de Word Online, o bien me lo puedo descargar a mi equipo y trabajarlo en mi equipo. Imaginaros que este archivo no es un documento ofimático, sino que es, pues yo qué sé, un archivo que no sea, que se tiene que abrir pues con una herramienta que tengo instalada en mi ordenador. Pues tendría que descargármelo, modificarlo, trabajarlo y volverlo a subir, ¿no? Pues en este caso, pues yo qué sé, estamos en una demo de SharePoint Online. Entonces, bueno, pues esto es yo puedo ir trabajando con este documento. Además, en este caso, el Word Online lo va autoguardando siempre. Con lo cual, bueno, pues ahora, si previsualizo el documento, bueno, pues veréis que ya me ha modificado el archivo para que lo veamos, ¿no? Claro, además, si ahora quiero volverlo os decía, este documento lo he chequeado para mí para que nadie más lo pueda modificar. Si ahora otra persona entrase a esta biblioteca y abriese este documento, seguiría viendo la versión anterior que hay, por así decirlo, última publicada, y hasta que yo no vuelvo a insertar en el repositorio, en el que ya digo que, pues esta es la versión definitiva, por ejemplo. Aquí ya, veis, se me ha quitado la desprotección y ahora ya cualquier persona que acceda va a poder ver los cambios que yo he realizado. Aquí ahora, por ejemplo, podríamos haber lanzado pues, un flujo de aprobación para que pues, la persona responsable que yo tengo reciba un mensaje para que apruebe los cambios que yo he ido haciendo, ¿de acuerdo? Puedo ver el historial de versiones, en el cual pues, vamos a ir viendo pues, que en este caso, lo que os decía, tenemos 3 versiones ya del documento. Pero lo tengo aquí a golpe de clic, es decir, yo aquí luego puedo pues, poder
comparar una versión, eliminarla, coger y decir, no, esta pues, es la que realmente es la buena, etcétera, etcétera. Pero no tengo todas estas 3 versiones aquí dentro de esta biblioteca, que es como muchas veces nos pasa en una carpeta de un servidor, ¿no? Que tenemos aquí todas las versiones. Yo lo tengo a un golpe de clic, pero siempre voy a tener aquí la última versión. Lo que os decía, vamos a poder añadir información. Esta información la vamos a poder incluso rellenar de una forma muy fácil mediante, pues, como si fuese una Excel, ¿no? En la cual, pues yo aquí, pues en este caso, por ejemplo, pues hemos puesto un modo lista, ¿no? En el que digo, oye, pues esto es pues yo qué sé, es política de empresa. En este caso es, pues un proceso, no sé, me lo invento. O en este caso es un texto libre, pues oye, esto es oferta tipo de EFOR. O pues esto es ejemplo para demo, por ejemplo. ¿Vale? O el importe, pues que aquí vamos a poder ir, como veis, además me permite copiar, arrastrar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante, por ejemplo, pues si por ejemplo, queremos, imaginaros que tenemos yo qué sé, pues los datos de todos los trabajadores, ¿no? Pues eso lo podemos crear, si lo tenemos en una Excel con las columnas que hay, esas columnas, o sea, luego puedo, en modo de edición, copio y pego de la Excel, lo pego aquí y me lo copia directamente y se hace de una forma muy sencilla, por ejemplo, ¿no? Todo lo que os decía, podemos ir ya añadiendo esa información. Podemos, evidentemente, compartir estos documentos pues con cualquier persona para que no tengamos que mandarle este documento pues por correo electrónico o lo que sea, ¿no? Vamos a poder buscar, por ejemplo, yo que sé, vamos a buscar una palabra para poder ver, pues yo qué sé, vamos a ver, en este caso, proveedor, por ejemplo. Bueno, pues vamos a buscar la palabra proveedor aquí y entonces debería de haberme encontrado, ¿veis? He encontrado estos 3 archivos en el cual está la palabra proveedor, ¿no? Es muy interesante porque incluso busca dentro de lo que serían pues, PDFs que hayan sido generados mediante una herramienta ofimática, ¿no? Entonces, lo que os decía, lo que es la parte de gestión documental dentro de SharePoint y de la intranet, sería pues mediante estas bibliotecas en las cuales vamos a poder ir creando tantas bibliotecas como queramos, ¿no? Aquí en este caso hemos creado pues una que se llama de documentación corporativa, vamos a poder ahí subir documentos pues los podemos cargar mediante aquí directamente o arrastrando y soltando, es decir, yo aquí puedo coger y decir, oye, pues subo esta, bueno, esta es la que tengo ahora abierta, pues por ejemplo este documento, ¿veis? Lo pego aquí y él ya solo va subiendo el documento y ya lo tengo aquí subido, ¿no? Con lo cual veis que es muy fácil ir añadiendo documentos a la biblioteca. Esto sería la parte más de gestión documental y ahora lo que os quería enseñar es más esa parte de intranet, ¿no? Que os decía. Aquí en este caso, pues como os he enseñado antes, hemos ido componiendo una página pues con distintos webparts, ¿no? De pues, la zona de documentación, contactos, solicitudes de recursos. Vamos a acceder ahora a lo que sería la zona del portal del empleado o de recursos humanos, en la que hemos hecho también un pequeño ejemplo muy sencillito, muy rápido, pues para que vierais pues, posibilidades, como os he comentado en la demo, en la presentación. Hemos puesto, pues, por ejemplo, aquí un tablón de anuncios en el que vamos añadiendo pues, por ejemplo, pues en este caso, pues nuevo servicio de guardería o promociones internas, el cambio de horario de verano, solicitud de vacaciones. Estos son anuncios en el que si tengo permiso para ello puedo pues agregar una nueva noticia o puedo acceder pues al detalle de lo que sería la noticia. ¿Veis? Al final esto es pues mediante un modo blog, ¿no? Pues nuevo servicio de guardería, pum, 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 pues vamos viendo la información, podemos añadir fotos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como veis, pues una zona de tablón de anuncios. En otro caso, pues hemos puesto pues lo que sería el buzón de sugerencias, también con una lista en la cual pues vamos añadiendo sugerencias que se nos vayan ocurriendo. Y lo mismo, puedo añadir una nueva sugerencia, puedo modificar la sugerencia siempre que tenga permiso. Hemos añadido accesos a, por ejemplo, pues
aplicaciones que tenemos internas dentro de nuestra compañía, ¿no? Incluso, pues esto ya es más como un link, ¿no? Un botón en el que yo pincho aquí ya me navega, ¿no? En este caso, pues a una aplicación, que tenemos de nuestra Universidad Corporativa Integra, ¿no? En la cual, pues yo tengo aquí información, pues de lo que sea, ¿no? Esto es un link simplemente a una aplicación externa, ¿no? Hemos puesto, pues para que veáis que también se pueden hacer, por ejemplo, encuestas, ¿no? Oye, pues en este caso hemos puesto una encuesta, pues para ver cómo fue cómo hemos valorado, pues el acceso a las oficinas, ¿no? Pues oye, pues me pareció bien o mal o tal. Y veis que de una forma muy sencilla, pues por ejemplo, podemos crear encuestas pues para poder sentir un poquito pedir un poco pues feedback a la gente, etcétera, etcétera. Hemos puesto aquí también, por ejemplo, una solicitud de viaje para poder ir mediante un pequeño formulario, pues ir solicitando el viaje. Oye, pues el motivo del viaje, quién lo solicita, el destino, fecha de inicio, fecha de fin, etcétera, etcétera. Esto se puede complicar, por así decirlo, todo lo que queramos. Es decir, aquí esto puede ser simplemente un listado para poder incluir la información de la solicitud del viaje o podemos integrarlo mediante Power Platform para que a partir de allí se desencadene pues todo un circuito de aprobación para que le llegue a la persona que tenga que aprobar, etcétera, etcétera, ¿no? O en este caso hemos puesto pues unos comentarios para que se puedan publicar directamente aquí, ¿no? Y lo que os quería también enseñar es la integración que hay con herramientas como Power Apps, ¿no? Lo que os decía, toda la suite de Power Platform incluye Power Automate para la automatización de procesos, Power BI para la creación de cuadros de mando y Power Apps para hacer pequeñas aplicaciones. Esto que os estoy enseñando aquí del aforo de oficinas es una pequeña Power App que tenemos hecha, que se puede, que de hecho está disponible también para verla directamente en el móvil, pero aquí lo que hemos hecho ha sido también integrarla como un pequeño web part dentro de la intranet, ¿no? Entonces veis que no parece que sea algo externo, sino que está integrado dentro de esta zona. Y en este caso esto es una pequeña Power App que lo que me permite es, bueno, pues ver en este caso, pues cómo están todas las pues las distintas sedes que tenemos dentro del grupo, pues evidentemente, pues con toda la situación COVID, pues tuvimos que hacer un control de aforo, ¿no? Y bueno, pues yo puedo decir pues que me quiero apuntar para ver si, bueno, pues yo en este caso, pues puedo decir que, yo qué sé, que quiero ir, pues por ejemplo, que quiero ir mañana, ¿no? Quiero ir a la oficina y entonces aquí lo que me va a decir es que, bueno, pues que no hay problema, que me puedo apuntar, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿veis? Ya me dice que ya me he apuntado para ir a la oficina, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que, por ejemplo, podemos hacer aquí es, por ejemplo, programar, yo qué sé, que quiero ir todos los días a la oficina, pues en vez de hacerlo cada día, oye, digo, no, pues mira, quiero ir los lunes, los miércoles y los viernes y entonces directamente creo esa solicitud, que en el fondo esto no deja de ser una solicitud a una lista que tenemos dentro de SharePoint para ir controlando el aforo de las distintas sedes, ¿no? O aquí también, por ejemplo, pues podríamos buscar cuándo va a ir un compañero a la oficina, ¿no? Decir, oye, pues cuándo va a ir pues un compañero que tengo y decir, oye, pues yo quiero buscar a, pues yo qué sé, Jorge Sanz. Pues en este caso voy a decir, oye, pues mira, Jorge Sanz, pues sí, va a estar, mañana va a estar, el viernes va a estar, el lunes va a estar, etcétera, etcétera. Bueno, pues puedo decidir que puedo verlo, ¿no? O, pues, por último, para enseñaros un poco por distintas operativas, pues oye, ver las reservas que hemos ido haciendo. Es un pequeño ejemplo simplemente para que veáis pues que de una forma muy sencilla vamos a poder integrar una pequeña Power App, como en este caso que es una Power App de control de aforo, pero como esto pueden ser pues una Power App pues para crear partes, una Power App para, por ejemplo, la gestión de los viajes, en vez de que sea pues un formulario, pues que sea algo más complejo, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, veis un poco cómo podemos ir componiendo todo lo que es la intranet, ¿de acuerdo? Aquí también os quería enseñar, para ir avanzando, pues, por ejemplo, pues eso, lo que os decía, hemos ido añadiendo pues temas como, pues, por ejemplo, un directorio de contactos, en este caso, pues es también una pequeña lista en la cual, bueno, pues tenemos
pues los distintos contactos, en este caso como es una demo, pues tenemos una persona solo, ¿no? O solicitudes de recursos en la que, bueno, pues podamos ir solicitando mediante una lista, pues yo qué sé, pues un nuevo ratón o la pantalla se me ha roto o necesito pues yo qué sé, un cable de red o lo que sea, ¿no? Son ejemplos de funcionalidades que de una forma muy sencilla podemos incluir en una intranet, ¿no? Nos ha enseñado la parte de Power BI. Eso aquí, bueno, no lo habíamos incrustado, o sea, se hace muy fácil, pero bueno, lo voy a enseñar desde otro pequeño ejemplo que tenemos. Esto es otra intranet que hicimos hace también muy sencillita, pero en la que simplemente quería que vierais en la que hay una opción que es un cuadro de mando y aquí un poco lo que vais a ver es que dentro de la propia intranet lo que se embebe es un cuadro de mando de Power BI, que al final esto lo que nos va a permitir es que sin tener que salir de la intranet o del SharePoint, acceder a un cuadro de mando completamente, de una forma completamente interactiva, ¿no? ¿Veis? Esto ya es un cuadro de mando que es completamente, es un cuadro de mando que también de ejemplo que tenemos, pues un cuadro de mando comercial, ¿no? En el que, bueno, pues podemos navegar por el cuadro de mando. Aquí en este caso, pues si hubiese más, pues como veis, pues hay más páginas, puedo ir pasando por el cuadro de mando, etcétera, etcétera. Pero yo como usuario no tengo la percepción de que me tenga que salir de la intranet para ir a powerbi.com para ver el cuadro de mando. Entonces, siempre que tenga permisos y que tenga, en este caso sí, licencia de Power BI Pro, vamos a poder ver la información del cuadro de mando, ¿de acuerdo? Y pues, por último, lo que os quería enseñar ya es otro ejemplo ya más con otra apariencia gráfica. Esto es nuestra intranet, también para que la veáis, en la cual, bueno, pues aquí se hacen ya, pues en este caso, pues tenemos más opciones de menú, en el cual, bueno, pues tenemos distintas, de igual forma tenemos una home en la cual pues hay información generalista, pues de comunicaciones internas, documentación corporativa, un directorio telefónico que en este caso, como os decía, al final este es, pues podemos ir buscando, bueno, pues una persona y ya pues aparece pues los datos de contacto, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso tenemos distintas zonas para poder dar respuesta a las necesidades que tenemos en Integra como compañía, ¿no? Pues una zona más generalista en la que tenemos esta solicitud que os he enseñado para poder hacerlo, para poder conectarme a la oficina, para poder decir que voy a ir a la oficina, un organigrama de la compañía, temas como, por ejemplo, reservas de salas, que os quería enseñar también, accesos a todas las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Veis? Un poco son funcionalidades que tenemos dentro de la propia intranet. Por ejemplo, el tema de las reservas de salas, pues lo mismo. Aquí lo que tenemos es todas las distintas salas de las distintas sedes que tenemos, en la cual, bueno, pues cojo y digo, oye, pues voy a ir a, yo qué sé, a la sala Turing. Siempre estarán todas con un montón de reservas porque lo de las salas de reuniones siempre es, pues veis, que aquí tenemos la opción de reservar una sala, etcétera, etcétera. Esto lo podemos integrar, SharePoint se integra perfectamente con muchas de las herramientas de Office 365 y, por ejemplo, también se integra con el Outlook. Es decir, yo puedo vincular ahora este calendario con el Outlook para que lo tenga ya directamente en el Outlook, no tenga que estar entrando en la intranet, sino que en el Outlook pueda ver si o pueda reservar pues una sala, ¿no? Por ejemplo. Cosas como esta. Más cosas que os quería enseñar, ¿no? Bueno, como os decía, aquí lo que estamos viendo es una zona más generalista y, por ejemplo, en nuestro caso, lo que tenemos aquí es una zona de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, en la que, como os decía, podemos ver pues, aquí información de, bueno, pues por ejemplo, fotografías, promociones internas si hay, beneficios de empresa, talleres que hemos ido haciendo, pues yo qué sé, pues un campus infantil que hicimos o que estamos haciendo en distintas fechas pues para dar esas ventajas a los trabajadores de la compañía, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, esta intranet que os estoy enseñando es completamente distinta a la que os he enseñado aquí inicialmente, ¿no? Que sería esta pequeña demo que os he enseñado muy sencillita, ¿no? Entonces, al final,
con esa potencia que nos da SharePoint de sitios, subsitios, bibliotecas, listas, eventos, etcétera, etcétera, vamos a poder ir componiendo las distintas páginas, ir linkando pues cada una de las páginas a la información que nos puede interesar e ir componiendo una intranet o bien de momento dar una solución solo de gestión documental, como os he enseñado en la zona más corporativa, ¿no? Y decir, oye, pues ir creando distintas bibliotecas para cada uno de los departamentos que tengamos en la compañía. O podemos ir ya componiendo pues una intranet pues con zonas de portal del empleado, pues accesos a pequeñas power-ups para hacer ese paso a la acción y hacer cosas como, por ejemplo, pues reserva de salas, reserva de recursos, solicitar el acceso a las oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos incluir elementos de cuadros de mando, como os he enseñado en este otro ejemplo. O podemos, bueno, pues ir componiendo, como os decía, en la estructura que a mí me pueda interesar. En este caso, pues tenemos distintas subsitios. De hecho, hay más, o nosotros internamente tenemos más. Lo que pasa es que por mi rol de usuario dentro de la compañía no tengo acceso a ciertas zonas de la intranet, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco lo que os quería era contar las principales características que tiene SharePoint como plataforma para dar respuesta a esa gestión documental en primer momento y luego a cómo podemos ir componiendo una intranet de una forma muy sencilla con toda esta potencialidad de ir creando pues, circulares, eventos, noticias, etcétera, etcétera, e ir componiendo una intranet y además integrándolo pues, con el resto del ecosistema de Power Platform, como puede ser pues, Power Automate para poder crear procesos. Hace poco hicimos también un webinar en el que, por ejemplo, enseñábamos cómo integrarlo con elementos como la firma electrónica para, por ejemplo, poder solucionar temas de firmas de contratos o de documentos para que personas externas a la compañía se pueda gestionar, pues que tengamos los contratos, por ejemplo, en una biblioteca, pero que se lance el proceso para que automáticamente le llegue tanto a la persona que internamente tiene que firmar como a la persona externa que tenga que firmar la otra parte del contrato y le pueda llegar para que firme pues con la herramienta que hayamos decidido integrada, ¿no? Pues oye, Hipnosis, DocuSign, Signaturit, Adobe Sign, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra funcionalidad muy interesante. Lo que os decía, al final, y ya como resumen, SharePoint es una plataforma para poder desplegar todos estos sitios de gestión documental, de intranet, de extranet, y a partir de allí lo que hay que ver es qué funcionalidades nos interesaría resolver, ir componiendo ese sitio SharePoint de una forma sencilla. Aquí ahí os animamos a que, bueno, pues a que podáis, si os parece interesante, contactar con nosotros para que os expliquemos o que os podamos plantear, pues oye, si estáis interesados en abordar este tipo de proyectos, pues mediante formaciones, soportes o de alguna forma colaborar con vosotros para ir desplegando un entorno como es SharePoint para seguir avanzando en esa gestión documental dentro de lo que sería toda la compañía, ¿no? Y por mi parte era sobre todo lo que os quería enseñar. Espero que, bueno, pues eso, que he intentado cumplir más o menos con el horario. Espero que os haya resultado interesante y que os haya dado, bueno, pues alguna pincelada interesante. Lo que queríamos era sobre todo eso, pues que veáis ejemplos y casos de uso y que tenéis mi contacto para que, bueno, pues a partir de allí cualquier duda que os pueda surgir o cualquier necesidad, pues nos tenéis a vuestra disposición. Como digo, en una hora pues tampoco da mucho tiempo para contar mucho. He intentado no profundizar mucho a nivel técnico, pero bueno, si también lo he dicho, si tenéis alguna otra duda mucha más técnica, pues me lo comentáis por correo y os lo resolvemos. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que paséis buenas vacaciones, los que las tengáis en breve y bueno, y a seguir todos bien. Un saludo, hasta luego.